Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a arrancar con un nuevo relato de viaje, día martes. Y hoy, como ya había anunciado el último día, el día domingo, vamos a estar yendo a un lugar realmente muy especial de Latinoamérica. Vamos a estar yendo a 80 kilómetros de Cusco, vamos a estar yendo al Perú, a las ruinas de Machu Picchu. Machu Picchu, sin lugar a dudas, el principal legado precolombino que tiene el continente sudamericano. No hay ninguna otra ruina como Machu Picchu en todo Sudamérica, casi diría en todo Latinoamérica, pero bueno, en lo que es México y en lo que es Guatemala están las ruinas de Tikal, las ruinas de Chichén Itzá, las de Teotihuacán, que son realmente muy imponentes y muy importantes, pero sin lugar a dudas en el continente sudamericano no hay nada como Machu Picchu, esa ciudadela incaica ubicada, como les había comentado al principio, a unos 80 kilómetros de Cusco. Cusco era, en época del Imperio Incaico, el ombligo del mundo, era el centro de lo que se llamó el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo era el imperio incaico. Vamos a meternos después en el tema del camino del Inca, y esto tiene que ver con el Tahuantinsuyo porque desde el centro del Tahuantinsuyo salía el camino del Inca, iba llevando hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, a través de lo que era el camino del Inca, esa red de caminos que unía todo el imperio. Y en una parte de este camino llevaba a Machu Picchu, a esta ciudadela que estuvo escondida a los ojos, digamos, de los conquistadores o del occidente, del mundo que venía desde Europa durante mucho tiempo. Fue redescubierta de alguna forma en el año 1911 por un explorador norteamericano, Hiram Bingham. Llegó ahí ayudado por gente de la zona que ya conocía la existencia de estas ruinas. De hecho, cuando Hiram Bingham llega en 1911 a lo que son las ruinas de Machu Picchu, ahí en ese lugar vivían dos familias, una familia que llamaba Álvarez, otra familia que llamaba Recharte. Utilizaban la zona de los cultivos, que son esas terrazas en cultivo que dan hacia el río Urubamba, lo usaban para sus animales, para alimentarse. Tomaban agua de un arroyo que pasaba ahí, y de hecho el hijo de una de estas familias, creo que llamaba Pablo Recharte, es quien lo lleva a Hiram Bingham a lo que es toda esa zona en donde es la zona urbana, porque Machu Picchu está dividido en dos partes, lo que es la zona de cultivos y la zona urbana. Esa zona urbana estaba toda cubierta de malezas y Pablo Recharte lo lleva a Hiram Bingham. Eso es año 1911, ya bastante más de 100 años, casi 110 años de ese redescubrimiento, y durante todo ese tiempo, desde la llegada de los españoles hasta 1911, Machu Picchu quedó escondido. Nadie sabía nada de Machu Picchu, había un montón de leyendas que después se fueron agrandando. Después del descubrimiento aparecieron, por ejemplo, en Machu Picchu se descubrieron cadáveres. Se descubrieron algo así, creo que eran como alrededor de 130, 135 cadáveres, y de esos 135 cadáveres, 110 eran de mujeres, y mujeres esencialmente jóvenes, y solamente 20, 25 eran de hombres. Y eso dio siempre la idea, a partir de ahí, de que Machu Picchu era un lugar ceremonial, era un lugar en donde había una serie de mujeres que estaban dedicadas al dios Sol, a Inti. Bueno, me tengo que retrotraer el año 97, mes de enero, mes de febrero, creo que era mes de febrero del año 97, en lo que fue mi viaje, la primera vez que fui a Machu Picchu. Y obviamente yo quería llegar a Machu Picchu a través del camino del Inca. Siempre había pensado en llegar a Machu Picchu a través del camino del Inca. En aquel momento hacer el camino del Inca era algo mucho más sencillo que hoy. Y cuando me refiero a algo mucho más sencillo es, hoy en día hay que hacer el camino del Inca con reservas muy anticipadas. Estamos hablando de hacer reserva para poder hacer ese camino 6, 7 y hasta 8 meses antes.
La gente que puede ir al Camino del Inca es mucho más limitada en cuanto a la cantidad de gente. Hay limitación obviamente por lo que es el impacto sobre el Camino del Inca, y eso es lógico que ahí suceda porque el turismo ha venido creciendo mucho en todo el mundo y fundamentalmente en la zona del Perú, sin lugar a dudas, es el sitio más visitado del Perú y uno de los sitios más visitados de toda Latinoamérica. Por lo tanto, hoy hay muchas restricciones, no se puede hacer en forma independiente, es decir, tenés que ir con una agencia, la agencia tiene poner a disposición tuya ciertos portadores, los portadores llevan en sus mochilas, llevan las carpas, la comida, etcétera, etcétera, todo está armado, todo está estipulado, los lugares en donde se puede acampar en cada noche, los lugares en donde uno se puede quedar en cada una de las noches. Sin embargo, cuando yo fui por primera vez ahí, eso todavía no era así. Uno podía hacer el Camino del Inca sin esas restricciones. Lo único que necesitaba era hacerlo, llevar sus propias cosas, llevar su mochila, llevar su carpa, llevar su comida y hacer el Camino del Inca, que aproximadamente llevaba siempre unos 3 días. ¿Cómo era esto? Bueno, a ver, en primer lugar yo fui a Cusco. Estuve en Cusco durante muchos días, 5 o 6 días en Cusco y en algunas cosas que había alrededor. En aquel momento no estaba tan organizado turísticamente todos los circuitos que iban más allá de Cusco. Hoy todo está preparado para que la persona que va a Cusco pase varios días. Esto pasa siempre en el turismo. En el turismo, ¿qué es lo que se busca? Que si alguien llega a un determinado destino, pueda quedarse en ese destino la mayor cantidad de días posibles. Eso es lo que ellos determinan después como días promedio de estadía. Alguien se quedó acá en 3 días, 4 días, 5 días. ¿Cómo se logra que alguien se quede más tiempo? Ofreciéndole más alternativas. Y hoy en día hay muchos circuitos que se arman desde Cusco para llegar a lo que se llama el Valle Sagrado de los Incas. Ustedes seguramente habrán escuchado hablar del Salar de Maras, de los escalinatas de lo que es Moray, un montón de lugares que están dentro de lo que es el Valle Sagrado, que cuando yo fui existían, pero estaban todavía metidos entre malezas, no estaban presentables para el turismo y entonces no se visitaban. Por lo tanto, en aquellos días que yo estuve en Cusco, en aquellos primeros días que estuve en Cusco, lo mío pasaba todo en Cusco, dentro de lo que era Cusco y no mucho más allá de Cusco. Bien, desde Cusco la idea era ir a Machu Picchu y para eso iba a ser el Camino del Inca. ¿Cómo iba a estructurar esto del Camino del Inca? Bien, primero me tenía que tomar un tren, el tren que en aquel momento iba desde Cusco hasta una ciudad bien metida en la selva peruana que se llama Quillabamba, no Quillabamba, sino Quillabamba. Hasta que en aquella época el tren llegaba hasta allá. Años más tarde, allá creo que fue año 98, 99, hubo unos desprendimientos de lodo y esa vía ya nunca más llegó a Quillabamba. Y de hecho hoy ya no llega a Quillabamba el tren. En aquel momento uno se tomaba el tren a Quillabamba, desde Cusco. Ahora, en el kilómetro 82 u 88 había 2 opciones. En el kilómetro 82-88 uno podía bajarse del tren, obviamente el tren paraba en estos 2 kilómetros, 82-88 de las vías, en un lugar que llamaba primero Piscacucho, y después en otro que llamaba Cuorichinca, son nombres extraños y hoy me los puse a buscar especialmente porque obviamente no me los acordaba bien, y bajándose ahí uno empieza el Camino del Inca. ¿Qué es empezar el Camino del Inca? Era bajarse del tren, cruzar el río Urubamba. El río Urubamba es todo un río que corre por ahí, que va a rodear lo que es Machu Picchu, lo rodea absolutamente. Machu Picchu es, y perdón, pongo acá un paréntesis, Machu Picchu es una montaña en sí misma. Se llama, Machu Picchu quiere decir Monte Viejo en el idioma de los incas. Monte Viejo. En realidad son 2 montañas. Una montaña en donde está Machu Picchu, donde está la ciudadela, y una montaña más alta que está por detrás de Machu Picchu, que se llama Huayna Picchu. Esas 2 montañas se levantan sobre lo que son las orillas del Urubamba. El Urubamba, ese río, va a rodear como si fuera una herradura
todas esas dos montañas. Cuando uno va por el tren y se baja en ese kilómetro 82-88, se baja y cruza el Urubamba con un puente. Cruzás el Urubamba y una vez que cruzás ese puente, que está tendido sobre las aguas, empezás, te contactás, te conectás con el Camino del Inca. Bien. Para hacer ese Camino del Inca yo lo inicié en el kilómetro 88, desde ahí son más o menos, creo que son exactamente 33 kilómetros desde el kilómetro 88 para llegar a Machu Picchu siguiendo esta senda del Inca. Estaba en este camino, o iba a ser el camino, y de hecho lo hice con otros 3 chicos. A los 3 los había conocido ahí en el viaje, durante el viaje, en Perú. 2 chicos argentinos y un chico chileno. Increíblemente de los argentinos no recuerdo el nombre. El chico chileno sí recuerdo el nombre, se llamaba Cristóbal. Y esto de recordar el nombre fue con ayuda. Yo ahora les voy a mostrar esto que tengo acá, esto que está acá. El otro día lo mencioné. Es un libro muy viejo, no tan viejo. Esto yo lo publiqué en el año 2002 o 2003. 2003. Publiqué este libro que se llama Memorias Errantes y entonces me puse a hojear el libro. Memorias Errantes es una serie de relatos de viaje justamente. Hay algunos de los relatos de viaje de los cuales estuve hablando en estos días que está dentro de este libro y uno de ellos es este de Machu Picchu. Entonces agarré el libro, lo abrí y me puse a leer sobre el Camino del Inca, porque es uno de los capítulos, como le había dicho, y ahí recordé el tema de Cristóbal. Increíblemente no están mencionados ninguno de los otros 2 chicos argentinos, sus nombres, por lo tanto no me puedo acordar de ellos. Pese a que una vez que yo volví a Buenos Aires, ellos eran de Buenos Aires, me seguí viendo durante un tiempito con ellos, sin embargo, a veces la memoria a uno les esquiva, se va poniendo grande y te olvidas de determinadas cosas. Bueno, con Cristóbal y con los otros 2 chicos arrancamos el Camino del Inca en el kilómetro 88. Me acuerdo que en ese primer día el camino ascendía, pero no ascendía mucho, ascendía levemente. Cusco está a un poco más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. En esa zona igual, esa zona de montañas en donde arranca el Camino del Inca está inclusive un poco más abajo de lo que es Cusco. E inclusive Machu Picchu está bastante más abajo de lo que es Cusco. Machu Picchu está a 2.500 metros sobre el nivel del mar, más o menos. Es decir, el camino arranca abajo, después va a subir, les voy a contar dónde, sube casi hasta los 4.200 metros sobre el nivel del mar y luego termina descendiendo hasta Machu Picchu. Bien, el primer día es un día de ascenso leve en una zona de bosques fundamentalmente. Y lo interesante en el Camino del Inca es que empiezan a aparecer algunas pequeñas ruinas a lo largo del camino. Va llegando, me acuerdo, la noche de esa primer noche, del primer día de nuestro recorrido, y nosotros llevábamos en nuestras mochilas comida y habíamos alquilado una carpa que después nos dimos cuenta que era realmente un desastre. ¿Por qué? Y bueno, ya de entrada deberíamos haber sabido que era un desastre porque nos había costado muy barato. Habíamos el día anterior a la salida a tomar el tren, habíamos alquilado una carpa por 10 soles, era 10 soles, eso es más o menos en aquel momento con el cambio de lo que era el sol por dólar, unos $3. La carpa era un desastre y cuando empezamos a armar la carpa en esa primera noche, nosotros llegamos insisto, en aquella época realmente uno podía acampar prácticamente en cualquier lugar. Había algunos lugares donde estaba prohibido hacerlo, pero la mayoría de los lugares uno podía acampar sin ningún problema y nadie te decía nada y no había ningún control absolutamente de nada. Encontramos un lugar bastante amplio, de repente saliéndonos apenitas del Camino del Inca, ahí pusimos nuestra carpa, estábamos absolutamente solos. Cuando empezamos a armar la carpa, notamos, primero faltaban la mitad de las estacas. Por lo tanto, teníamos que a la carpa, a lo que eran las sogas, atarlas directamente, si podíamos, en algún tronco o de repente ponerle piedras arriba, hacer una cosa muy improvisada. Segundo, la carpa tenía agujeros. Tercero, no teníamos el
la lona que va arriba, o sea, el cubrecarpa, por lo tanto teníamos solamente la parte de abajo. Cuarto, y ese fue el gran problema, que tuvo que ver absolutamente con nuestra improvisación total, estaba nublado y como siempre pasa en enero, febrero, en la zona de Machu Picchu, empezó a llover. Así que en la primera noche nos mojamos, me acuerdo terriblemente, entró agua por todos lados, se nos mojó totalmente las bolsas de dormir que teníamos, el agua nos entró por todos lados, así que verdaderamente esa primera noche nos empapamos. Dormimos poco y a la segunda noche nos dividimos las cosas. Nos dividimos ya las cosas para ver, porque nosotros íbamos a tener cada uno con su mochila y lo que teníamos que hacer era llevar la mochila medio extendida para que se pudiera secar de alguna forma para la noche que se venía. Entonces era mucho más complicado. Los chicos se encargaron de la carpa, se encargaron de la comida y a mí me quedó a mí me quedó mi mochila y otra de la mochila de los chicos y entonces yo la llevaba medio como extendidas para que se fueran secando, insisto. Empezamos a caminar ese segundo día y ese segundo día es un día en el cual hay que ascender y hay que subir mucho, mucho, mucho. Se llega a un paso que se llama el paso de Huarni-Huañusca, que queda a casi 4.200 metros sobre el nivel del mar. El camino es muy duro, el ascenso es muy duro, y ahí obviamente me empecé a separar de estos chicos. Ellos eran bastante más jóvenes que yo. Yo ya en esa época tenía 30 y algo, 30 y pocos, pero tenía 30 y algo. Ellos tenían, Cristóbal debía tener 21, 22 años y estos chicos, recuerdo, también estaban por ahí. Recién estaban empezando la facultad, me acuerdo. Bien, los fui perdiendo, ellos fueron más adelante, fueron caminando rápido, llegué al paso, ya en el paso, cuando llego al paso los había perdido, pero habíamos quedado, cuando habíamos empezado a ver que nos íbamos a separar, que nos íbamos a encontrar todo en unas ruinas. Yo sabía que adelante después de la bajada de este paso, había unas ruinas en donde podíamos llegar a dormir, o yo entendía que podíamos llegar a dormir. Era un lugar en donde por ahí si llovía nos íbamos a poder proteger de la lluvia, teniendo en cuenta esto de la carpa, que la carpa era un desastre y si llovía fuerte íbamos a tratar de no usar la carpa, y era una ruina que se llamaba Sayak Mará. Son unas pequeñas ruinas que están dentro de lo que es el camino del Inca. Bajo y efectivamente llego a Sayak Mará. Cuando llego a estas ruinas, ahí sí era uno de los pocos lugares donde había guardias que no permitían que alguien se quedara en esa zona de ruinas, lo cual era absolutamente lógico. Lo que pasa es que uno cuando está haciendo esto dice, bueno, listo, está lloviendo, voy a tratar de refugiarme de alguna forma. Era absolutamente lógico que alguien no se pudiera quedar en estas ruinas de Sayak Mará. Por lo tanto, no me pude encontrar con estos chicos, los chicos no me estaban esperando ahí y se empezaba a hacer de noche. Venía solamente con las bolsas de dormir, no tenía otra cosa, no tenía dónde dormir, sí podía tirar las bolsas de dormir, pero ¿qué pasaba? Otra vez había empezado a lloviznar y a la noche iba a llover fuerte, como es habitual, insisto, en esos lugares y en muchos. Ustedes se acuerdan, hace algunos días creo que había comentado sobre un momento en el cual dormí en un lugar de playas en donde llovió y yo me acostumbré a dormir bajo la lluvia directamente sobre unas hojas de palma. Bueno, acá pasaba lo mismo, llueve todas las noches, pero lo cierto es que todavía no estaba acostumbrado a dormir en la lluvia y llegaba la noche y tenía que ver dónde me iba a quedar. Entonces, ¿qué fue lo que empecé a hacer? Mientras iba caminando y encontraba grupos de gente que iban con sus mochilas y algunos con portadores, porque ya en aquella época sí había mucha gente que contrataba portadores y llevaban sus cosas. No estaba organizado como ahora, pero sí uno podía contratar un portador. De hecho, nosotros tuvimos esa opción de contratar un portador, o inclusive había alguna agencia que te armaba el viaje y lo hacía más sencillo. Te llevaban la comida, etcétera, etcétera. Entonces me empecé a tratar de contactar con algunos grupos de gente que iba haciendo el camino para ver si alguno me podía hacer lugar en su carpa para poder dormir en la carpa y poder pasar la noche.
iba teniendo negativas, que no, que no, que no, que no. Y al final, me acuerdo, encontré a un grupo que eran varias chicas, debían ser unas, estoy tratando de hacer memoria, pero debían ser unas 6 chicas, por ahí algo más. Y bueno, me deben haber visto con cara de necesitado y me dijeron que sí, que yo podía sumarme a las carpas. Ellas tenían una enorme carpa, y venía un portador, en realidad eran 2 portadores que venían llevando esa enorme carpa. Era una gran carpa que tenían para ellas 6. Llega la noche, ellas, o sea, se arma la carpa, como algo, ellas me invitan a comer algo con ellos, pero cuando llega la hora de ponerse en la carpa, obviamente ellas se ponen en donde corresponde. La carpa no era tan grande como para que entraran 6 personas, y a mí me dejan, pero medio como si fueran a los perros, o sea, en la puerta de la carpa, casi saliendo de la carpa. Ello llegó a que lloviera, y después, cuando pasó el tiempo, yo a una de las chicas la volví a ver en Cusco, la volví a ver en Machu Picchu, o sea, primero en Machu Picchu, después en Cusco. Pasaron los días y lo que me dijo esta chica era que habían tenido una conversación entre las 6 y que yo no le había dado mucha seguridad. Tenía un aspecto medio, como ya les he comentado a veces lo que son los aspectos cuando uno viene de mochilero, pasan muchos días. Ahora vieron que me afeité, pero bueno, cuando uno no se afeita y todo ese tipo de cosas, y venís con esa ropa que la venís trayendo durante mucho tiempo, no les di mucha seguridad a ellas. Entonces, por eso, me dejaron estar en la carpa, pero ahí apartado un poco como un perro, por llamarlo de alguna forma, en lo que era la puerta de la carpa, o en realidad el cierre de la carpa. Bien, termina esa segunda noche y ahí arranco, sí, ya voy arrancando, esperando a ver si los puedo llegar a encontrar a los chicos. Los chicos, después, cuando yo los encontré, ya en Machu Picchu, me contaron que esa noche la pasaron realmente muy mal, muy mal. La carpa no se había secado, obviamente, y lo único que pudieron hacer, llegaron a un lugar en donde había unas rocas y se pusieron abajo de las rocas para tratar de guarecerse de la lluvia, que llovía fuerte y aparte estaba haciendo bastante frío ahí en la noche. Entonces, estuvieron ahí abajo de las rocas toda esa noche, no pudieron dormir absolutamente nada, estaban sentados y acurrucados como podían, y me acuerdo que habíamos comprado una especie de lámpara de aceite, y ellos trataron de encender, porque habíamos llevado esa lámpara y de hecho la habíamos usado la primera de las noches, cuando habíamos comido, la habíamos puesto ahí, y les quedaban algunos fósforos y nunca la pudieron encender entre la humedad y todo. Esa lámpara me hubiera encantado. Yo me acuerdo que cuando terminamos el viaje hicimos un sorteo entre los 4 para ver quién se quedaba con esa lámpara. Era una lámpara muy vieja. En sí la lámpara no era buena ni nada, pero con el recuerdo del viaje y con lo vieja que era la lámpara, la verdad que me hubiera encantado poder quedarme con la lámpara, pero perdí el sorteo. Así que ellos me contaron que esa noche la verdad que la pasaron muy, muy mal. Eso me lo contaron cuando los encontré en Machu Picchu. ¿Cómo los encuentro en Machu Picchu? Obviamente termino el camino del Inca, en el tercero de los días se encuentran otras pequeñas ruinas antes, y ya sobre el final del camino se llega a un lugar que se llama la Puerta del Sol, el Intipunku. Cuando vos llegás al Intipunku, ahí el camino empieza a descender en forma bastante abrupta, y a medida que vas descendiendo por ahí, empezás a ver a Machu Picchu. En realidad desde el Intipunku vendría a ser el primer punto en el cual vos podés ver Machu Picchu. Cuando nosotros estábamos ahí, o cuando yo estaba ahí, estos chicos estaban ahí, era un día nublado, era un día con mucha bruma, y eso de la bruma es interesante porque la bruma que se da mucho en esos lugares y fundamentalmente en esa época de lluvias, y en épocas de mucho frío, se da tanto eso en el invierno, en julio, junio, cuando no hay lluvias, pero sí que hace mucho frío, y también en la época de lluvias, en lo que es enero, febrero, etcétera, etcétera. Esa bruma mantuvo oculto de alguna forma a Machu Picchu durante muchísimo tiempo, y eso fue lo que la convirtió en un lugar realmente misterioso.
y que recién se redescubrió, entre comillas, por Hiram Bingham en el año 1911. Por lo tanto, cuando empecé a bajar por ese camino, empecé a poco, empecé a ver Machu Picchu atrás de esas brumas. Las brumas se iban moviendo un poco y ahí atrás, a lo lejos, empezaba a aparecer ese santuario, esa ciudadela espectacular. Y lo que yo recuerdo es haber tenido la imagen de Machu Picchu tal como la tenía en la cabeza y tal como la había visto en viejas fotos. Las primeras fotos que se publicaron de Machu Picchu creo que salieron en National Geographic y después empezaron a aparecer aquellas fotos de la época de Hiram Bingham y posteriores en blanco y negro con ese Machu Picchu entre las brumas. Y esa era la imagen que tenía. Y eso para mí fue muy importante, porque uno cuando viaja tiene en la cabeza determinadas imágenes. Y a veces esas imágenes no son tal como uno las tiene cuando uno se encuentra con la situación. Y de alguna forma salís decepcionado. Eso me pasó, y algún día voy a contar, la primera vez que yo fui a las pirámides de Egipto. La primera vez que yo fui a las pirámides, cuento rápidamente, fue en un viaje de mochilero y llegué a las pirámides de Machu Picchu con un colectivo, como si me tomara el 148. Estaba en el Cairo, me fui hasta Gizeh, me subí un colectivo, así como parece increíble, pero es realmente así. Me tomé un colectivo y llegué a un lugar, me acuerdo que estaba llegando a un lugar como si yo te dijera un lugar del conurbano, un lugar con casas grises, y de repente entre las casas se veía se veía una de las pirámides. Y esa fue mi primera aproximación a las pirámides. Uno pensaba, cuando llegaba a las pirámides, que se iba a encontrar con esas imágenes de las expediciones de Champollion en la época de Napoleón, con los dibujos. Hay unos dibujos realmente excelentes. No recuerdo ahora el dibujante escocés, pero claro, te encontrás con otra cosa. Sin embargo, con Machu Picchu, esa imagen que yo tenía es la misma imagen que me encontré cuando bajé aquella tarde, ya era de tarde. En aquel momento uno podía llegar a Machu Picchu y con la entrada de Machu Picchu podías quedarte ese día y al día siguiente. Todo era muy distinto a lo que es ahora. De hecho, para hacer el Camino del Inca, lo único que tenías que pagar eran algo así como $7-8. Al cambio de aquel momento, que era la entrada a lo que era el área reservada, y lo pagabas una vez que cruzaban. ¿Se acuerdan que les había hablado de ese puente que cruzaba el río Urubamba y ahí arrancabas? Eso era lo único que se pagaba. Y después, con eso que vos pagabas, estaba incluido la visita a Machu Picchu. Y también estaba incluido Huayna Picchu, que es esa montaña que está atrás y que hoy se puede hacer, pero hay cupos muy limitados. Me parece que el cupo es solamente de 200 personas por día que pueden ascender al Huayna Picchu, que es un ascenso muy complicado porque es un lugar muy vertical en donde es fácil tener vértigo. Yo lo del Huayna Picchu lo hice al día siguiente. Ese primer día recorrí la zona urbana, recorrí lo que eran las zonas agrícolas, no había mucha gente. Son esas cosas que cuando uno viajaba antes lo compara con lo que son los viajes ahora. Yo después a Machu Picchu tuve oportunidad de ir 3 veces más, ya nunca más por el Camino del Inca, pero sí directamente para ir a Machu Picchu, para hacer notas. Hice notas para varias revistas, para National, hice notas para la revista La Nación, para el suplemento Viva de Clarín, para muchos lugares. Pero las 3 veces fue directamente yendo a Machu Picchu. Y en las últimas 2 oportunidades especialmente, lo que recuerdo es que durante la mañana, durante todo lo que era de la mañana hasta el mediodía, estaba repleto de gente. Ya en la tarde había mucha menos gente. ¿Y eso qué tenía que ver? Con las agencias. Las agencias generalmente arman las cosas en determinadas horas. Las agencias armaban, hasta ese momento, y creo que hoy sigue siendo así, fundamentalmente todo para que la gente vaya en la mañana a Machu Picchu, se quede hasta el mediodía y al mediodía bajaran a comer al pueblo que está ahí abajo de Machu Picchu, que se llama Aguascalientes, y entonces se almuerza en Aguascalientes. Por lo tanto, la mayor parte de la gente, cuando uno va a Machu Picchu, está
en la mañana y hasta el mediodía. En la tarde ya están fundamentalmente la gente que va en forma independiente, entonces en la tarde es mucho mejor para visitar las ruinas. Hoy en día creo que de cualquier manera ya no se puede visitar Machu Picchu a lo largo de todo el día, sino que hay una entrada para la mañana y otra para la tarde. Cada vez más se va tratando de restringir la entrada a Machu Picchu porque es un lugar realmente que tiene mucha gente que la visita y entonces eso empieza a complicar un poco el mantenimiento de lo que son las ruinas. En aquel momento no había ningún problema, en aquel momento había poca gente, en aquel momento, ya habiéndome encontrado con Cristóbal y estos otros dos chicos, pudimos visitarlo tanto ese día como al día siguiente y nos quedamos una noche en Aguascalientes. Y después para volver, y esto fue interesante, decidimos volver con Cristóbal, no los otros dos chicos, con Cristóbal, decidimos volver caminando por las vías, me acuerdo. Uno no camina hasta Cusco por las vías, pero sí vas caminando hasta una ciudad, pueblo, en realidad más pueblo que ciudad, que se llama Ollantaytambo. A partir de Ollantaytambo vos tenés una ruta y entonces podés tomarte un auto, un micro, una camioneta, lo que sea, de Ollantaytambo a Cusco. Pero antes de Ollantaytambo la única opción es el tren y fuimos caminando y habrán sido unos 30 kilómetros caminando. Salimos muy temprano, caminando por las vías y finalmente llegamos a Ollantaytambo y ya en Cusco de nuevo nos encontramos con estos dos chicos. Bueno, lo que fue Machu Picchu, una historia muy distinta a como es ahora. La verdad que este tipo de cosas cuando va pasando el tiempo uno las guarda y las añora, porque si bien es importante, por supuesto, el cuidado de las ruinas y el preservar las cosas, sin lugar a dudas la cantidad de turismo que va llegando a los lugares hace que las estructuras y las formas de conocer a los lugares vayan cambiando, de eso sin lugar a dudas sucede así y en Machu Picchu claramente es así, al punto que hoy llegar hasta Machu Picchu es caro y por eso los mochileros, cuando llegan un mochilero, ya no hacen el camino del Inca, prácticamente los mochileros no lo hacen. Lo que hacen los mochileros hoy en día, que van con las monedas contadas, es otra cosa, es un falso camino del Inca. En Cusco se vende como camino del Inca, pero en realidad no es el camino del Inca, es un camino que bordea desde un lugar que se llama la hidroeléctrica y lo podés hacer y finalmente termina llegando a Aguascalientes por otro lado y ahí se conecta con lo que es subida de Aguascalientes hasta Machu Picchu, pero se vende como el camino del Inca y hay gente que hace ese camino que es mucho más corto como si fuera el camino del Inca. El camino del Inca hoy en día hacerlo sale entre 600 y $1000, lo tenés que reservar con mucho tiempo de anticipación y lo tenés que hacer de esa forma que les comentaba, con todo armado. Ese camino que sale desde la hidroeléctrica sí se puede hacer en forma independiente, no hay ningún problema, tenés agencias igual que te llevan. Es un camino que de cualquier manera hay que saber por dónde hay que hacerlo, porque no está tan bien marcado. Y de hecho ustedes por ahí recordarán, los que me están siguiendo y son de Argentina, que hace unos 4 años atrás, aproximadamente 4 o 5 años atrás, hubo un chico argentino, un mochilero que murió ahí y durante mucho tiempo no se sabía qué había pasado y lo encontraron varios días después desbarrancado y había hecho este camino que sale desde lo que es la hidroeléctrica. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué no llegar hasta Aguascalientes más allá de no haber hecho el camino del Inca para lo que son mochileros? Porque hoy ese tren que yo había tomado en el año 97 y salía nada, saldría 3, 4 soles, o sea, $1, poco más de $1. Hoy ese tren, que se llama el Hirambingam y que lo maneja la empresa, creo que se llama Inca Trail o Perú Trail, o son 2 empresas, sale realmente muy caro. Es un tren de lujo. Es un tren de lujo, es un tren como cuando hoy alguien en Argentina se toma el tren a las nubes, está armado de esa forma, es un tren turístico, entonces sale caro. Quiere decir hoy, llegar a Machu Picchu, para un tipo que viene contando las monedas, generalmente los mochileros acá en Argentina son mochileros de 20, 21 años, 22 años, 23 años, que vienen contando las monedas, se le hace complicado llegar, por supuesto. En aquella época era distinto todo. Bueno, les voy a mandar un saludo y antes de irme, voy a
porque esto tiene que ver con los tips fotográficos que siempre me van pidiendo y que muchos me piden por favor que incluya dentro de lo que es el relato. No va a tener que ver con Machu Picchu, sino que va a tener que ver con algo que en estos días empecé a ver que está sucediendo, que son fotos de la luna. Nosotros siempre que llegamos Semana Santa, siempre en Semana Santa hay luna llena. Yo la otra vez les comentaba esto cuando hablamos de lo que es Semana Santa en Sevilla. La Semana Santa va cambiando de días, va cambiando de semanas, de fines de semana a lo largo de los años, siempre va rotando de acuerdo a la luna llena. Entonces, en estos días empieza a haber muchas fotos. A la gente que le gusta sacar fotografías, sobre todo en estos días que no hay mucho para hacer, en la mayoría de los casos, si uno está en cuarentena, agarra y se pone a sacar fotos de la luna llena en las noches si es que tiene suerte y está despejado, por supuesto. Entonces, se me ocurrió empezar a buscar, yo sabía que había una revista, una National, en donde publicaron esta foto mía, que por ahí algunos la tienen vista, que es una foto de las cataratas del Iguazú, de noche, en una noche de luna llena, y ahí está la luna, obviamente con una larga exposición. Esta foto, cuando yo la publiqué acá, en esta revista National, que es casi paradójica. Cuando la encontré dije, mirá vos, tiene la tapa un murciélago en esta época de coronavirus, teniendo en cuenta que la mayoría de estos virus que han pasado, el SARS, el MERS, el caso del coronavirus, vienen siempre desde China, tienen que ver con los mercados y tienen que ver muchas veces con lo que son los murciélagos en herradura. Así que fue paradójico que esta revista tiene un murciélago justo en la tapa. Y hoy es el Día Mundial de la Salud, también resulta paradójico. Bien, en esta revista está esta foto de lo que son las cataratas del Iguazú en una foto nocturna. Obviamente, obviamente, les voy a decir por qué estoy diciendo obviamente, ahí está la luna, pero obviamente esta foto está sacada en una doble exposición, por eso lo quería contar hoy. ¿Por qué una doble exposición? Porque la exposición, el tiempo de obturación que se necesita para hacer una foto de esta forma, de un lugar, por más de que esté iluminado por la luna, es un lugar bastante oscuro, está en penumbras, se necesita una obturación, un tiempo de obturación mucho más largo que el tiempo de obturación que se necesita para la luna. La luna es un objeto muy, muy brillante. Entonces, cuando yo hice esta foto, la hice con una doble exposición. Saqué una foto de lo que es todo eso que está ahí, ese agua que está cayendo y que se ve como un velo. Esa es una de las posibilidades que uno tiene cuando hace las largas obturaciones, se permite con el agua ese velo. Fíjense lo que es el color del agua, y eso tiene que ver con la tierra roja que va arrastrando el agua. Eso es lo que es la garganta del diablo. Y después saqué otra foto solamente de la luna. Por supuesto, en la foto que saqué solo de la luna, todo esto quedó oscuro, y por supuesto en la foto que saqué de todo esto, la luna quedó absolutamente brillante, era como un destello. Entonces después lo que hice fue trabajar en el Photoshop, en los programas de revelado posterior, junté una foto con la otra, puse a la luna exactamente en el lugar y en el tamaño que correspondía. Trabajé eso, en realidad no lo trabajé yo, le pedí a alguien, yo en aquel momento tenía mucho contacto con alguien que hacía diseño por mis trabajos en las revistas, y le pedí por favor que lo haga, porque esto lo tenía que hacer alguien que realmente trabajara muy bien lo que es el Photoshop. Él lo que hizo fue limpiar toda esa zona, puso la luna en el tamaño que correspondía y quedó la foto de alguna forma casi como la veía yo con mis ojos, aunque obviamente uno no tenía la posibilidad de ver esto con ese efecto velo. Quería traerles esto para hablar un poco de lo que es la luna y para hablar también de las posibilidades que da el Photoshop de alguna forma, y esto que les comento siempre a la gente, a la gente que le gusta la fotografía, la posibilidad que da la larga obturación de trabajar esto que son situaciones como las del velo. La larga obturación es algo que de alguna forma podría vincularlo con algún sentido filosófico. Es como tomar lo efímero, lo que pasa. Ese agua que cae ahí es lo efímero, el agua que está pasando. Bueno, el próximo relato no va a ser mañana, porque mañana tengo un amigo, un colega fotográfico, que también hace colaboraciones
en National Geographic, que me va a hacer una entrevista, quería hacer una especie de charla de café en vivo por Instagram, y esto va a ser poquito después de las 5 de la tarde, y entonces se terminaba juntando con el relato de mañana, y le había prometido realmente hacerlo desde hace unos días. Por lo tanto, el próximo relato va a ser el jueves, y el jueves, después de Latinoamérica, siempre a donde vamos a Asia, y esta vez vamos a ir al lugar que ustedes saben es el lugar que más me fascina, es ese lugar a donde yo siempre quiero volver, que es la India. Todavía no le había dedicado ningún relato de viaje a la India, el jueves le voy a dedicar el primero de los relatos y vamos a ir al lugar más fascinante de la India, y hay que buscar lugares fascinantes en India especialmente. Imagínense, un lugar fascinante de por sí tiene su lugar especial, y ese lugar es Varanasi, un lugar en donde todo se te desarma, te estremece realmente, te mueve el corazón, te mueve el espíritu. Ahí vamos a ir el día jueves, y voy a contarles cosas fundamentalmente del primer viaje que hice a Varanasi, la primera vez que fui a Varanasi, hace ya unos 20 años atrás, y espero poder contar acá también con alguna de la gente que me acompañó en estos últimos años a lo que son los safaris fotográficos a India, que siempre, inevitablemente, terminan en Varanasi. Bueno, saludos, besos a todos, y nos estamos viendo el jueves, entonces a las 6 de la tarde, para ir a la fascinante Varanasi.